Sean todos muy bienvenidos. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Belén, ya nos conocemos, nos vemos todos los días lunes y los viernes. Quiero darte la bienvenida a nuestra transmisión. Los días viernes estamos estudiando sobre la gracia, sobre la obra consumada de Jesús. La serie que estamos viendo los días viernes se llama La verdad del Evangelio. Una vez más te doy la bienvenida. Quiero que puedas, mi deseo es que puedas aprender con nosotros el día de hoy y para eso te invito a que puedas buscar tu Biblia, tu cuaderno, tu lápiz, tu marcador, lo que tú necesites para tomar apuntes en la clase del día de hoy. Desde la semana pasada estamos hablando sobre la reconciliación con Dios. Vimos la clase anterior de que Dios envió un mensaje con los ángeles cuando Jesús iba, el día que Jesús nació, la noche que Jesús nació, Él envió un mensaje a la humanidad a través de los pastores y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, de parte de Dios. Y en serio que es el deseo de Dios que nosotros disfrutemos de esa buena voluntad, de esa armonía que Dios ha creado para nosotros por medio de Jesucristo. Amén. Y disfrutar de la reconciliación. Dios vino a la tierra, envió a su Hijo Jesús con el propósito de que Dios reconciliara al hombre con... Bueno, que Él... lo vamos a leer en la palabra exactamente. La palabra dice que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo con Él. Entonces, el deseo de Dios siempre es la reconciliación. Y la pregunta que dejábamos la clase pasada era: ¿estás tú reconciliado con Dios? Sabemos que Dios se ha reconciliado con la humanidad, que Dios ya no tiene en cuenta tu falta ni tu pecado, que Dios no está enojado con la humanidad, que Dios no está en guerra con la humanidad. Pero, ¿tú estás en guerra con Dios? ¿Has decidido reconciliarte con Dios? Eso vamos a leer, a estudiar, a meditar el día de hoy. Te voy a invitar a que me acompañes a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dice lo siguiente: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, debemos enfocarnos en esto tan lindo que acabamos de leer. Y dice: no tomándoles en cuenta sus pecados. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, reconciliando al mundo con Dios. No tomándoles en cuenta sus pecados. Muchas veces y para muchas personas, el problema de tener una relación con Dios es el pecado. Su propio pecado. Pero déjame decirte algo y quiero en esto ser muy enfática. El pecado, tu pecado, mi pecado, fue pagado por Jesús en la cruz. El problema ya no es el pecado. El pecado fue pagado, la deuda fue pagada. La palabra dice que revela que Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Dios ya no toma en cuenta el pecado del hombre. Entonces, Jesucristo declaró con su propia vida que Dios ya no estaba enojado contigo. Lo que Jesús declaraba y decía a cada paso era que Dios ya no estaba enojado contigo, de que Dios no está enojado con la humanidad. Porque si fuera así, ¿qué sentido tendría venir a morir por la humanidad si Dios hubiese seguido enojado con la humanidad? O
O cómo un Dios enojado y airado con la humanidad iba a enviar a su hijo a morir por las personas a quienes odia, o a sanar a quienes odia. Es imposible, o sea, sería contradictorio. Yo te odio, pero voy a enviar a mi hijo a morir por ti porque te odio. Y quiero que estés enfermo y que mueras. Eso no es así. Dios envió a Jesús, estaba en Cristo reconciliando al mundo con él, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Saben qué? El pecado es terrible, sí, pero el pecado no es más grande que Jesucristo. Vuelvo a repetirlo, el pecado es terrible, sí, el pecado es terrible, pero no es más grande que Jesucristo. Compréndalo, haga suya esta verdad. El pecado es terrible, pero no es más grande que Jesucristo. Miren, y contrariamente a lo que piensa la gente y el mundo entero, las personas no se van al infierno por sus pecados. Y quiero que me ponga atención en esto. Las personas no se van al infierno por sus pecados. Las personas se van al infierno por haber rechazado el pago por sus pecados. El único pago disponible que hay por nuestros pecados, el único pago disponible que había por nuestros pecados, que hay, es Jesucristo. Es el único pago disponible. Y lo que nosotros hacemos es, muchas veces, es rechazar el pago por la deuda. Y está mal, porque al final lo que nosotros hacemos simplemente es no disfrutar de una libertad ni de un amor incondicional y profundo que Dios tiene hacia nosotros. Muchas veces los cristianos y los creyentes, los mismos cristianos, los mismos creyentes proclaman, si tú no dejas de fumar, si tú no dejas de hacer esto, si tú no dejas de maldecir, Dios no te va a bendecir, o te va a ir mal, o te vas a ir al infierno. ¿Sabes qué? Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es imputándole el pecado a las personas. Pero cuando hacemos eso, hacemos algo aún peor, aún más grave. ¿Y sabes qué es lo que nosotros hacemos? Aparte de imputarle el pecado a las personas, es que devaluamos o disminuimos el sacrificio de Jesús. Cuando un creyente le dice a alguien o un creyente piensa, sabiendo de la obra de Jesús, sabiendo de la muerte de Jesús, que Jesús pagó el pecado, cuando el creyente cree o piensa que aún se puede ir al infierno por el pecado, eso es incredulidad, eso es disminuir, eso es anular completamente el sacrificio de Jesús, porque tú estás diciendo que tu pecado es más grande que Jesucristo, que tu falta es más grande que lo que Jesús hizo en la cruz. Mira, una sola gota de sangre, una sola gota de la sangre de Jesús cubre todos los pecados del mundo. Una sola gota, no un litro ni un cuarto, una sola gota de la sangre de Jesús cubre todos los pecados de la humanidad. Yo no puedo pensar que mi pecado o que el pecado que yo tenía o tengo es más grande que Jesucristo. Yo no puedo seguir pensando o creyendo que hay algo que pueda separarme de Dios, que pueda alejarme de Jesucristo. No hay nada que te pueda alejar de Dios. Romanos 8:35 dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni el pasado, ni lo porvenir, ni muerte, ni espada, ni hambre, ni desnudez. Nada te puede separar del amor de Cristo. Absolutamente nada. Entonces, yo no puedo pensar de que lo que yo haya hecho una falla, un pecado, cualquier error que yo haya cometido, no puedo pensar, ni siquiera llegar a creer que eso es más grande que Jesús. No es más grande que Jesús.
Si alguien no recibe a Jesucristo, lo que sucede es que están rechazando el único pago disponible por sus pecados. Eso es lo que pasa. Con esto no quiero generar condenación en tu vida, pero Jesús lo dijo en su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él lo dijo, no lo digo yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre. Nadie puede llegar a Dios sin pasar por Jesucristo. El único camino para llegar a Dios, el único camino para la eternidad, para la plenitud, el único camino para el perdón de tus pecados, el único camino para lo más maravilloso que tú quieras de Dios, es Jesucristo. Es la obra consumada en la cruz. Es el único camino. Déjame decirte que si tú ya has recibido a Jesús, entonces has vuelto a nacer. Has vuelto a nacer. Me gusta mucho cuando Nicodemo, este hombre conocedor de la ley, maestro de la ley, Jesús estaba predicando y Jesús le comenta a Nicodemo, sí, a Nicodemo, la importancia de nacer de nuevo. Y le dice y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre ya viejo volver a entrar al vientre de su madre? Y Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ¿saben qué? Cuando yo escuché esto del nacer de nuevo, tuve la misma pregunta de Nicodemo. ¿Cómo será esto posible? ¿Es esto posible? O sea, nunca, no lo entendí. Y hubo alguien, un maestro que me enseñó en ese tiempo, y me enseñó con un ejemplo que a varios les he dicho, y siempre uso el ejemplo de la palta o del huevo. Tú no puedes separar, no puedes sacar el cuesco de la palta sin abrir la palta. O sea, somos un espíritu que vivimos en un cuerpo, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, lo que estaba muerto en nosotros a causa del pecado era el espíritu, el antiguo hombre, la antigua naturaleza. Y cuando hemos llegado a Cristo, cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos vuelto a nacer. ¿Qué ha vuelto a nacer? ¿Qué ha sido redimido? ¿Qué ha sido pagado? ¿Qué ha sido comprado? Nuestro espíritu. Ahora ya no hay una antigua naturaleza, ahora está la nueva naturaleza, el nuevo hombre. Entonces, si tú has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, has vuelto a nacer. Miren, si nosotros pudiéramos realmente darnos cuenta del precio que Jesucristo pagó por nuestros pecados, nos enamoraríamos mucho de Él. Si realmente comprendiéramos el valor del sacrificio de Jesús, lo amaríamos incondicionalmente. Viviríamos en santidad, no por esfuerzo propio, sino porque somos santos, entenderíamos que somos santos. Nos encantaría servir en la iglesia y lo haríamos con mucho fervor y con mucho amor. No por esfuerzo, no porque yo pudiera ganarme algo, sino porque yo sé que eso forma parte del reino, de la expansión del reino. Hay muchas cosas que yo haría si realmente comprendiera el sacrificio de Jesús. Con esto no quiero decirte, ni quiero condenarte, ni condicionarte. Yo no quiero que condiciones el amor de Dios. El amor de Dios por ti es incondicional. Pero yo al recibir este amor no queda sin hacer nada. Cuando tú recibes el amor de Cristo, el amor de Dios en tu corazón, cuando tú comprendes cuán amado has sido, tú comprendes el sacrificio de Jesús en la cruz, comienza una reacción en tu vida.
comienza una reacción al amor. Y ya no eres el mismo, porque entiendes que ahora tu valor ha cambiado, tu posición ha cambiado, tu vida ha sido transformada. Ya no eres la misma persona y eso genera una acción en tu vida. Decides vivir de una manera diferente, decides hablar, decides dejar la tristeza, decides abandonar la vergüenza, decides abandonar cualquier pensamiento limitante, comienzas a vivir y a experimentar la palabra de Dios, a renovar tu mente por medio de la palabra de Dios y a experimentar a Dios. ¿Por qué? Porque comprendes realmente cuán amado eres y cuán grande ha sido el sacrificio de Jesús por ti. Quiero que me acompañes por favor a Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 2. Vamos a leer solo el primero y el segundo versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren, cuando dice acá: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo. No está diciendo, no peques porque te va a ir mal, no peques porque vas a perder mi amor, no peques porque... No. Lo que está diciendo aquí es que como tú has recibido el amor de Dios, como tú has recibido, has sido una nueva creación, tu nuevo espíritu no quiere pecar. Tu nueva creación ama al Señor por sobre todas las cosas y quiere guardar, quiere cumplir los mandamientos de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Juan está diciendo que dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Si leemos los versículos anteriores, por ejemplo, el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Como Dios es luz y no hay tiniebla en él, ¿dónde estás tú? Tú estás en Cristo. No hay tiniebla en ti, no hay deseo de pecar, no hay un anhelo de fallar. Tu espíritu no quiere hacerlo. Tu espíritu es pleno, es perfecto, es redimido, comprado a precio de sangre. Pero si hemos pecado, dice aquí en el capítulo 2, versículo 1. Pero si hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo para con el Padre. Con esto no quiero decir, Pablo lo decía y muchos lo dicen y yo lo digo, con esto no quiero decir que tenemos chip libre. Porque cuando hemos comprendido realmente el precio del sacrificio de Jesús, cuando hemos comprendido realmente cuánto costó el perdón, cuánto costó mi libertad, si yo realmente he comprendido esto, no voy a querer pecar. No voy a querer hacerlo. Y no lo voy a hacer porque soy santo, porque soy justo. Amén. No porque sea un esfuerzo, sino porque entiendo cuál es mi real posición. Segunda de Corintios capítulo 5, vamos a leer ahora el versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 5, vamos a leer el versículo 20, dice: así que,
somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores. A mí siempre de joven y hasta el día de hoy me gustan mucho, no me gusta la política, pero me gusta mucho el derecho, me gusta mucho el mundo de las leyes. Estudié durante años, no soy abogada, pero estudié durante 3 años las leyes. Entonces las conozco, sé que se han ido modificando, al menos la de mi país, sé que se han ido modificando, pero tengo una noción bastante amplia de las leyes, de los derechos, de las obligaciones, y es algo que siempre me ha gustado. Y cuando descubrí en la palabra, decía, nosotros somos embajadores, lo vamos a leer de nuevo. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y me puse a meditar. Y si vamos al Antiguo Testamento, vemos que algunos de los hombres más importantes, de mayor influencia, tenían cargos políticos. Usted me dirá, a ver, ¿cómo? Sí, vemos a Moisés, el libertador. Antes de Moisés estuvo José. José era hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto como esclavo, fue mayordomo en una casa, luego fue a la cárcel por un malentendido con la esposa de a quien él servía. Dios le había entregado un don para revelar sueños. El faraón, lo llevaron para que diera el significado de un sueño del faraón. El faraón confió en él y lo dejó a cargo de todo Egipto. Solo el faraón estaba por encima de él. Se podría decir que era un primer ministro. ¿No será eso un cargo político? David era rey. Daniel dice la palabra que no había hombre como Daniel. No había hombre más sabio e inteligente que Daniel. Y él trabajaba para el rey. Nehemías era consejero de un rey. Entonces, todos los hombres, casi la mayoría, no todos, la mayoría tenían cargos políticos. Y es importante que entendamos la importancia de, como creyentes, conocer las leyes de nuestro país, investigarlas, saber por quién votar. Pronto hay elecciones, al menos aquí en Chile, en Perú también, creo que en Argentina también. Saber por quién votar, qué voy a apoyar. Entonces, cuando la palabra dice que somos embajadores, ¿qué significa ser un embajador? Ser un embajador significa ser un representante de alguien. Y está diciendo Pablo aquí que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes del nombre de Cristo. Yo represento el nombre de Cristo. ¡Wow! Creo que nos cambió la visión de las cosas. Yo represento a Cristo. Y yo no solamente represento su vestimenta, sino también su forma de hablar. Yo represento la ciudadanía, la cultura de un país, la economía de un país. Tú y yo representamos el reino de Cristo, representamos al reino de los cielos, la cultura del reino, cómo se visten en el reino, cómo caminan en el reino, cómo hablan en el reino, cómo hablan en el reino. Palabra de fe, palabra de vida. ¿Cómo caminan en el reino? Con la cabeza en alto, seguros, sabiendo de que Dios tiene tu futuro en tus manos, de que Dios guarda tu vida, de que Dios es tu proveedor, Él es tu sanador. Entonces, más allá de hablar de una cultura de reino, porque eso es para otra enseñanza, pero hablemos de que representamos el nombre de Cristo, somos embajadores, somos representantes fieles del país y debemos estar en constante contacto con el país o con el representado.
Porque si yo no estoy en constante comunicación con el representado, ¿cómo voy a saber qué es lo que quiere el representado que se represente? Entonces yo tengo que estar en constante comunicación con el representado. Y si vemos a Jesús, ¿cómo era el ministerio de Jesús? El ministerio de Jesús era un ministerio de misericordia. Jesús trabajaba y operaba mucho en la profecía, en la palabra de conocimiento. Cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo y le dijo, ¿dónde está tu esposo? Y él la miró y le dijo, ¡ah! ¿Cómo sabe él que he tenido 5 maridos? Y le ofreció agua. Sació su sed, sabiendo Jesús que esto iba a cambiar la historia de mucha gente. Pero ella no lo sabía. Entonces Jesús sanaba, Jesús profetizaba, Jesús usaba palabra de conocimiento, Jesús dio vida, Jesús hablaba fe, el ministerio de Jesús es maravilloso, es extenso y maravilloso. Pero como representantes nosotros de Jesús, nosotros debemos hablar lo que Jesús dijo que habláramos y hacer las cosas que Él dijo que hiciéramos. Amén. Entonces, enfoquémonos en esto, en las palabras de Jesús, en lo que Él hizo, en lo que Él dijo. Amén. Entonces, representemos al reino. Y una de las cosas con la que nosotros representamos el reino es con el amor, es con amar a otros. Miren, nosotros muchas veces, o la mayoría de las personas, cree que Dios actúa en nuestras vidas cuando somos buenos. Y eso es una mentira que se ha establecido en la vida de las personas y que nosotros debemos dar como buena noticia de que no es así. Nosotros pensamos que hemos atado a Dios, hemos amarrado a Dios o su capacidad a nuestra bondad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros muchas veces hemos pensado que como yo soy bueno, Dios es bueno. O sea, que Dios es bueno como yo. O sea, que no puede ser más bueno que yo. O sea, que si a mí no me pasan cosas buenas o no me está yendo muy bien, yo estoy pensando de que Dios a lo mejor no me está bendiciendo mucho o no está siendo muy bueno conmigo o muy benigno con mi vida y cosas por el estilo. Y hemos atado la bondad de Dios o la hemos puesto en paralelo a la nuestra, pensando que si yo soy bueno, Dios va a ser bueno conmigo, y no es así. Él es bueno, Él es bondadoso porque Él es así. Él es bueno, Él es bondadoso, Él es fiel, Él es misericordioso. Debemos comprender que Él nos ama de manera incondicional. Su amor no tiene límites, su amor no tiene condición. Tú no tienes que ser santo para ser amado por Dios, no tienes que hacer el bien para conseguir algo de Dios. Lo único que tienes que hacer es creer. Creer y nada más que creer. Y a veces en nuestra vida, yo he escuchado de personas que se sienten tan devaluados, con tan poco valor, se sienten tan miserables, tan insignificantes, tan pobres, y piensan que han cometido errores tan grandes que los separan de Dios, y eso es incredulidad, como lo comentábamos al principio, y es eso precisamente lo que impide que tú disfrutes de lo bueno de Dios. Es eso específicamente que impide que tu fe funcione, la incredulidad. No, lo hemos comentado en otras clases, en otros sermones, en otros estudios. No es un problema de fe, es un problema de incredulidad. Si yo sigo creyendo que mis errores son más grandes que el sacrificio de Jesús, no estoy creyendo, estoy diciendo, o sea, si sigo creyendo que hay errores que me separan de Dios, estoy diciendo y proclamando que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Estoy devaluando la obra de Jesús cuando digo esto. Entonces, yo no puedo seguir creyendo
que el pecado que yo pueda haber cometido o cometí hace mucho tiempo es más grande que Jesús. Y vuelvo a repetirlo, una gota de la sangre de Cristo paga y cubre y borra todo el pecado del mundo. Una sola gota. Y no derramó solo una gota. Amén. Así que tenemos que estar conscientes de este amor. Y como decía al final del versículo 20, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Él ya se reconcilió contigo. Él pagó la deuda. Él ya no tiene nada en contra tuyo. No tiene nada por lo cual castigarte o condenarte. Entonces, reconcíliate con Dios. Y como lo dije la semana pasada, muchas personas tienen preguntas. Han perdido un familiar o sufren de alguna enfermedad o no sé, se les quemó la casa o han sufrido alguna calamidad y necesitan muchas veces respuestas o necesitan una razón por la cual algo sucedió. Pero déjame decirte una y otra vez, yo sé que todas las cosas que suceden o que nos suceden o que vivimos o que experimentamos tienen una razón, pero no todas las razones, no toda la causa o no todas las razones tienen que ser divinas. No todo tiene que ser por obra de Dios. Amén. Si tú tienes preguntas, escríbenos. Si quieres saber, escríbenos, llámanos, consúltanos. Estamos atentos para responder todas tus dudas. Y si hay algo que no sepamos, créeme que lo vamos a investigar, vamos a orar, vamos a averiguar y vamos a encontrar. Pero escríbenos cuando tengas alguna duda. Estamos dispuestos a ayudarte siempre, siempre, y a llevarte al conocimiento de la palabra de Dios. No al mío, al conocimiento de la palabra de Dios. Versículo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en la tierra. Si el pecado que tú cometiste o la falta que tú crees que cometiste es más grande que Jesús, ¿por qué Pablo entonces escribe que somos hechos la justicia de Dios? ¿Podría alguien pecador ser justo o ser justo? No. Por eso Jesús nos llama justos. Por eso la palabra dice que ahora somos la justicia de Dios. Porque cuando Jesús murió en la cruz, nuestra injusticia, nuestra iniquidad, Él la cargó, Él la pagó. Y su justicia, su santidad, su justicia fue impuesta en nosotros. Fue imputada a nosotros. Nuestro pecado se le fue imputado a Él. Y su justicia me fue imputada a mí. Te fue imputada a ti. Te fue declarada a ti la justicia de Dios. Por eso dice aquí, al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en la tierra. Como decía Pablo, hazme un favor, reconcíliate con Dios. Este es el mensaje que debemos predicar. Este es el mensaje que debemos entregar. Dile al mundo, reconcíliate con Dios. Y más de alguien te va a decir, no, pero es que el Señor se llevó a mi hijo. ¿Dónde dice la palabra que Dios se lleva a la gente? No, es que Dios me mandó una enfermedad. ¿Dónde dice la palabra que Dios manda la enfermedad para que aprendas algo? ¿O para ser probado? ¿Para ser bendecido? ¿Dónde dice eso? Esa es una mentira que se ha metido en la iglesia y la iglesia la ha creído por el simplemente hecho de no estudiar la Escritura. Y la iglesia la ha creído. Entonces, Dios se ha reconciliado con nosotros. Él ha perdonado nuestro pecado. Él ha quitado el pecado de nuestra vida. Yo quiero que me acompañes a la última cita. Salmo 103. Me encanta este salmo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y
Y aunque es del antiguo pacto, por favor vamos al Salmo 103. Es maravilloso lo que dice. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Lo vamos a leer de nuevo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuán lejos está el oriente del occidente? Así y mucho más hizo alejar nuestras rebeliones. Él borró nuestra rebelión. Él pagó nuestro pecado. Él borró nuestro pecado. El pecado ya no es un problema. El problema es la incredulidad. Reconcíliate con Dios. Resuelve las dudas que puedas tener, pero reconcíliate con Él, porque Él ya no está enojado contigo. Él ya no está en guerra contigo. Tus pecados han sido arrojados al mar. Tus pecados han sido olvidados en lo profundo del mar. Así que entreguemos el mensaje. Dile a alguien, mañana en tu trabajo, reconcíliate con Dios. Y tú vas a ver en su rostro si hay preguntas. Reconciliemos al mundo con Dios. Entreguemos este mensaje de la reconciliación.